Lo que te hizo no fue una simple infidelidad, ni una de esas discusiones que terminan con un portazo. Fue la ruptura de un pacto sagrado. Un pacto no escrito, de esos que se sellan con la mirada, con la confianza ciega que le entregaste. El problema real, la raíz de todo, fue la traición a un alma que le había ofrecido su luz sin condiciones. Recuerdas perfectamente el frío que se instaló en tu pecho. No fue solo el dolor de la ausencia, sino el peso del desprecio. La forma en que te miró en los últimos días, como si fueras un obstáculo, como si esa misma luz que antes admiraba, ahora le molestara. Intentó hacerte pequeña, convencerte de que tu valor era insignificante, para que su marcha pareciera justificada. Quería que creyeras que la oscuridad estaba en ti y no en la elección que él estaba a punto de tomar. Pero hay algo que él nunca comprendió. Herir a un alma noble, a una de esas personas que caminan por el mundo con una conexión especial, no es un acto sin consecuencias. No se trata de un juego de egos, es desafiar un equilibrio espiritual. El dolor que sentiste no fue únicamente emocional, fue una herida profunda en el alma, una oscuridad que él intentó inyectarte para apagar tu fuego interior. Lo que no sabía es que esa luz no te pertenecía solo a ti. Estaba divinamente protegida, y al intentar extinguirla, lo único que consiguió fue mancharse a sí mismo con una podredumbre que, tarde o temprano, buscaría la forma de salir. El universo, que tiene una contabilidad perfecta, no tardó en presentarle la factura. La oscuridad siempre busca la luz para hacer su espectáculo más humillante, y así fue. Sucedió durante una cena importante, de esas en las que él se esforzaba por proyectar una imagen de éxito y control. Estaba rodeado de gente influyente, con su mejor traje y esa sonrisa ensayada que tú conocías también. Pero mientras él levantaba su copa para brindar, algo dentro de él comenzó a fallar. Un sudor frío le recorrió la nuca. Su rostro de repente adquirió una palidez mortal, como si toda la sangre hubiera huido de su piel. Su mirada, antes arrogante, se llenó de un pánico puro, animal, la de alguien que ve algo que los demás no pueden ver. Intentó disimular, seguir con el discurso, pero su cuerpo ya no le obedecía. Era un títere con los hilos cortados. Y entonces, frente a todos, su organismo se rebeló. Expulsó de la forma más grotesca y primitiva la podredumbre que llevaba dentro por haberte traicionado. No fue un simple malestar, fue un expurgo espiritual. Ante la mirada atónita de todos, vomitó una masa de gusanos negros y vivos, la manifestación física de la suciedad con la que intentó manchar tu alma. El silencio en esa sala fue absoluto, roto solo por el horror. Los médicos más tarde no encontraron explicación. Ningún virus, ninguna intoxicación. Su cuerpo estaba sano, pero su espíritu estaba sentenciado. Destruido, humillado y consumido por un terror que no entendía, fue cuando volvió a tu puerta. Ya no era el hombre que se fue, sino un espectro de sí mismo. Te suplicó perdón, te rogó ayuda, pero sus ojos no buscaban tu corazón, buscaban un alivio, una cura para su tormento. Comprendió que su mal era espiritual, y creyó que tú, a quien había intentado destruir, tenías el antídoto. Lo miraste, y por primera vez no sentiste dolor, solo una calma inquebrantable. No había odio en tu mirada, sino la certeza de que cada uno cosecha lo que siembra. Entendiste que su salvación o su condena ya no era tu responsabilidad, y sin decir una sola palabra, cerraste la puerta. No como un acto de venganza, sino como el acto final de tu liberación, dejando que él se enfrentara por fin a la oscuridad que él mismo había elegido. Mira, vamos a hablar de lo que pasó. Él tomó una decisión, pero no fue una simple elección entre dos caminos, fue un mal negocio del alma. Te cambió, y no me refiero solo a que te cambiara por otra persona, por una aventura o una promesa vacía. Eso sería quedarse en la superficie. Él te cambió a ti, que eras su ancla y su verdad, por la ilusión del poder, por la validación de gente que hoy ni siquiera recuerda su nombre. Creyó que tu luz, esa que lo sanaba en silencio, era un obstáculo para brillar en escenarios más grandes, más ruidosos y en el fondo completamente huecos. Esa fue su verdadera elección, cambiar el oro puro por el oropel que se deshace con el primer roce. Pensó que podía desechar un regalo divino como si fuera cualquier cosa,
sin entender que al despreciar algo sagrado, no solo lo perdía, sino que se condenaba a sí mismo a cargar con el peso de la podredumbre que había elegido en tu lugar. Y el universo, que no olvida una sola deuda, empezó a pasarle la factura. La cosecha siempre llega, y la suya fue pública, cruda y reveladora. Sucedió en el peor lugar posible para su ego, pero en el más justo para el equilibrio del alma. Delante de todos, en una de esas cenas de negocios donde él se esforzaba por vender una imagen de control y éxito. Estaba en su elemento, o eso creía él, con su mejor traje, la sonrisa ensayada y esa copa en la mano, a punto de hacer un brindis. Pero mientras se levantaba el brazo, algo dentro de él se quebró. Un sudor frío le recorrió la nuca, y su rostro de repente perdió todo el color. Se quedó blanco, como la cera. Su mirada, antes tan arrogante, se llenó de un pánico puro, animal, la de alguien que ve algo que los demás no pueden ver. Intentó disimular, seguir con el discurso, pero su cuerpo ya no le obedecía. Era un títere con los hilos cortados. Y entonces, frente a la mirada atónita de sus socios y de la gente a la que quería impresionar, su organismo se rebeló. Expulsó de la forma más primitiva y grotesca la podredumbre que se había tragado al traicionarte. No fue un simple malestar, fue un expurgo del alma. Vomitó, pero lo que salió de él no era comida ni bilis. Era la manifestación física de su suciedad interior. Una masa oscura, viva, de gusanos negros retorciéndose en el suelo. El silencio en esa sala fue absoluto. Un silencio denso, pesado, roto solo por el horror en la cara de los presentes. Lo llevaron al hospital, por supuesto. Le hicieron todas las pruebas imaginables. Buscaron un virus, una intoxicación, cualquier explicación lógica. El resultado, nada. Su cuerpo estaba perfectamente sano. Los médicos, desconcertados, no encontraron una sola causa médica. No era un problema del cuerpo, porque la enfermedad no estaba en su carne, estaba en su espíritu. Esa fue su sentencia. La prueba visible de que cuando intentas apagar una luz que está divinamente protegida, la oscuridad que usas no desaparece. Se te mete dentro y te consume hasta que busca la forma de salir a la vista de todos. Y entonces, como era de esperar, volvió. La caída siempre guía a los soberbios de vuelta al lugar que destruyeron, no por arrepentimiento, sino por instinto de supervivencia. El eco de su humillación, el terror de lo inexplicable, lo arrastró hasta tu puerta. Pero el hombre que apareció en tu umbral no era ni la sombra del que se fue. Olvida al ejecutivo impecable, al hombre de la sonrisa ensayada y la mirada por encima del hombro. El que tenías delante era un despojo. Su ropa, que seguro era cara, colgaba de su cuerpo como si no fuera suya, arrugada y manchada. Su piel tenía un tono ceroso, enfermizo, y un sudor frío le perlaba la frente a pesar del aire fresco de la noche. Olía a miedo, a un pánico rancio que se le había metido en los poros. Y sus ojos, ahí estaba la verdadera devastación. Aquellos ojos que te miraron con desprecio, que te juzgaron como un obstáculo, ahora estaban hundidos, desorbitados, suplicando. No buscaban amor, ni siquiera perdón en el sentido puro de la palabra. Buscaban un exorcismo, buscaban alivio. Se arrodilló, allí mismo, en el felpudo que tantas veces pisó con arrogancia. Se desplomó como un títere al que le han cortado los hilos. Y empezó a rogar. Sus palabras, entrecortadas por temblores, no eran una disculpa, eran un informe de daños, un monólogo de su propio infierno personal. «Tienes que ayudarme», balbuceó, con la voz rota. «Nadie sabe lo que tengo. Los médicos dicen que estoy sano, pero no lo estoy. Vi lo que salió de mí, esas cosas negras, vivas». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si el mero recuerdo le provocara náuseas. «Todo empezó cuando te dejé, lo sé. Hay algo oscuro dentro de mí, algo que me está comiendo, y sé que tiene que ver contigo. Por favor, haz que pare, lo que sea, haré lo que sea». Ahí estaba la clave, haz que pare. Ni un «¿cómo estás?», ni un «lo siento por el dolor que te causé». Su universo seguía girando exclusivamente alrededor de sí mismo. Incluso roto y humillado, su egoísmo era la única fuerza que lo movía. Te veía como una especie de interruptor kármico. Creía que, así como te había apagado al irse, ahora podías encender su salvación. Te convirtió en la causa de su mal,
para no tener que asumir que la única causa era él. Y tú, de pie en el marco de la puerta, lo observabas, y mientras él desgranaba su letanía de terror, algo extraordinario ocurrió dentro de ti. El último vestigio de dolor, la última brasa de rencor que quizás quedaba en algún rincón de tu alma, se extinguió, y en su lugar floreció una calma inmensa, una serenidad tan profunda y sólida como una montaña. Lo miraste, y por primera vez lo viste con total claridad. No al hombre que amaste, ni al que te hirió. Viste a un alma débil que eligió la oscuridad por miedo a no poder igualar tu luz. Un hombre que, en su intento de empequeñecerte, se había tragado todo el veneno, y ahora su cuerpo simplemente estaba expulsando lo que su espíritu ya no podía contener. Entendiste en ese instante que su destino ya no te pertenecía. Su salvación o su condena era un contrato firmado exclusivamente entre él y el universo, y tu papel en esa ecuación había terminado el día que decidiste empezar a sanarte a ti misma. Él levantó la vista, esperando una respuesta, un gesto, una palabra que le diera una rendija de esperanza. Pero tu silencio fue su verdadera respuesta. Un silencio que no era incómodo ni hostil. Era un silencio lleno de paz. Tu paz, la que tanto te había costado reconstruir. Entonces, sin una sola palabra, tu mano se movió hacia el pomo de la puerta. Lo hiciste con una lentitud deliberada, ceremonial. No era un acto de desprecio, era el punto final de tu historia. Un acto de soberanía personal. Viste el pánico puro en sus ojos cuando comprendió lo que estabas haciendo. Comprendió que esa puerta no solo se cerraba ante él, sino que sellaba para siempre cualquier acceso a tu energía, a tu luz, a tu posible redención. Y cerraste la puerta, sin fuerza, sin ruido. Un clic suave fue todo lo que se oyó. Al otro lado, en el silencio sagrado de tu hogar, te apoyaste en la madera y soltaste el aire que no sabías que estabas conteniendo. No fue un acto de venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti también. Fue un acto de liberación. Lo dejaste fuera, no en el frío de la calle, sino en el abismo que él mismo había cavado en su interior. A solas con sus gusanos. A solas con su elección. Y tú, al otro lado de esa puerta, por fin, estabas completa y absolutamente libre. Claro, porque después de cerrar esa puerta, la historia no terminó. La tuya empezó a florecer, pero la de él entró en un invierno perpetuo. Y si te preguntas cómo está hoy, no necesitas espiarle ni preguntar a nadie. Solo tienes que aprender a leer las señales de la caída, porque la podredumbre del alma siempre, siempre se manifiesta en el exterior. Lo primero es su semblante. Olvida al hombre de la sonrisa arrogante y la mirada desafiante. Esa máscara se hizo añicos. La gente que se cruza con él por la calle ve a un hombre con una fatiga crónica que ningún descanso puede curar. Es una fatiga del espíritu. Sus ojos, que antes juzgaban, ahora están hundidos, vacíos, como dos pozos secos. Hay una palidez cerosa en su piel, como si la luz del sol ya no le llegara de la misma manera, y una sombra permanente bajo sus ojos que delata el terror con el que duerme cada noche. Su cara no es la de un hombre triste, es la de un hombre sentenciado que cumple condena en vida. Luego está su comportamiento. Se ha vuelto huidizo, nervioso. Camina con los hombros encogidos, como si llevara un peso invisible. Evita las conversaciones largas y, sobre todo, las miradas directas. Sostiene las cosas con un leve temblor en las manos. Vive con el pánico latente de que su propio cuerpo vuelva a traicionarle, de que aquello pueda repetirse en cualquier momento. Cada carraspeo, cada malestar, lo sume en un terror silencioso. Se ha convertido en un prisionero dentro de su propia piel, un fantasma que se asusta de su propio reflejo. Y finalmente, está su ambiente. El mundo que construyó sobre tus ruinas es un desierto de hielo. Puede que tenga una casa más grande, un coche más nuevo o la compañía que eligió, pero todo es frío, estéril, sin alma. Las personas que ahora le rodean mantienen una distancia prudencial, casi instintiva. Nadie se acerca demasiado, porque, aunque no sepan la historia, perciben que algo en él está corrupto. Esa podredumbre espiritual se ha convertido en una energía que enfría las habitaciones y apaga las conversaciones. Él eligió el oropel pensando que brillaba más que el oro, y ahora vive rodeado de ese brillo falso,
descubriendo que no abriga, no consuela, y desde luego, no puede iluminar la oscuridad que lleva dentro. Y ahora, hablemos del futuro. Porque ese sonido suave de la puerta al cerrarse no fue el final de una historia, sino el punto exacto en que dos destinos se separaron para siempre. La justicia del universo no termina con un castigo, termina con el restablecimiento del equilibrio. El futuro de él es una condena silenciosa. No pienses en un infierno de fuego y gritos, es algo mucho más sutil y aterrador, un desierto interior. Él está condenado a vivir para siempre con el eco de esa humillación, pero sobre todo, con el pánico latente de que la podredumbre que lleva dentro vuelva a manifestarse. Cada vez que siente una náusea, cada vez que un sudor frío le recorre la espalda, el terror vuelve. Se ha convertido en un prisionero dentro de su propia piel, un fantasma que se asusta de su propio reflejo. Pero tu futuro, ese es el verdadero acto de justicia divina. Al cerrar esa puerta, no solo lo dejaste a él fuera, dejaste fuera el dolor, la duda, el peso de su oscuridad y la responsabilidad que nunca fue tuya. Y en el vacío que quedó, tu luz, esa que él intentó apagar, tuvo por fin todo el espacio para expandirse. El futuro para ti es paz, una paz sólida, inquebrantable, que se siente en las cosas pequeñas, en el sabor del café por la mañana, en la calidez del sol sobre tu piel, en la risa que te nace sin esfuerzo. Es la paz de saber que estás exactamente donde tienes que estar, protegida y soberana. El universo, que le cobró a él su deuda de una forma tan visible, te pagará a ti tu recompensa en forma de bendiciones silenciosas. Personas nobles y de buen corazón se sentirán atraídas por tu energía sin saber muy bien por qué. Oportunidades que antes parecían imposibles aparecerán en tu camino. No es magia, es resonancia. La luz atrae a la luz. Ya no caminarás con miedo a que te vuelvan a herir, porque ahora entiendes la diferencia entre entregar tu corazón y regalar tu poder. El dolor que sufriste no desapareció, se transformó en sabiduría. Te enseñó a reconocer tu propio valor y la fuerza inmensa que reside en un alma que elige la bondad, incluso después de haber conocido la traición. Él se quedó atrapado en el pasado, reviviendo su caída una y otra vez. Tú, en cambio, te liberaste para caminar hacia un futuro, donde la única deuda pendiente es contigo misma, la de ser feliz. Él se quedó con sus gusanos. Tú te quedaste con tu luz intacta. Y ese, al final, es el único punto final que importa. Lo que te hizo no fue una simple infidelidad, ni una de esas discusiones que terminan con un portazo. Fue la ruptura de un pacto sagrado. Un pacto no escrito, de esos que se sellan con la mirada, con la confianza ciega que le entregaste. El problema real, la raíz de todo, fue la traición a un alma que le había ofrecido su luz sin condiciones. Recuerdas perfectamente el frío que se instaló en tu pecho. No fue solo el dolor de la ausencia, sino el peso del desprecio. La forma en que te miró en los últimos días, como si fueras un obstáculo, como si esa misma luz que antes admiraba, ahora le molestara. Intentó hacerte pequeña, convencerte de que tu valor era insignificante, para que su marcha pareciera justificada. Quería que creyeras que la oscuridad estaba en ti, y no en la elección que él estaba a punto de tomar. Pero hay algo que él nunca comprendió. Herir a un alma noble, a una de esas personas que caminan por el mundo con una conexión especial, no es un acto sin consecuencias. No se trata de un juego de egos, es desafiar un equilibrio espiritual. El dolor que sentiste no fue únicamente emocional, fue una herida profunda en el alma, una oscuridad que él intentó inyectarte para apagar tu fuego interior. Lo que no sabía es que esa luz no te pertenecía solo a ti, estaba divinamente protegida, y al intentar extinguirla, lo único que consiguió fue mancharse a sí mismo con una podredumbre que, tarde o temprano, buscaría la forma de salir. El universo, que tiene una contabilidad perfecta, no tardó en presentarle la factura. La oscuridad siempre busca la luz para hacer su espectáculo más humillante. Y así fue.
Sucedió durante una cena importante, de esas en las que él se esforzaba por proyectar una imagen de éxito y control. Estaba rodeado de gente influyente, con su mejor traje y esa sonrisa ensayada que tú conocías también. Pero mientras él levantaba su copa para brindar, algo dentro de él comenzó a fallar. Un sudor frío le recorrió la nuca. Su rostro, de repente, adquirió una palidez mortal, como si toda la sangre hubiera huido de su piel. Su mirada, antes arrogante, se llenó de un pánico puro, animal. Intentó disimular, pero su cuerpo ya no le obedecía. Y entonces, frente a todos, su organismo se rebeló. Expulsó de la forma más grotesca y primitiva la podredumbre que llevaba dentro por haberte traicionado. No fue un simple malestar, fue un expurgo espiritual. Ante la mirada atónita de todos, vomitó una masa de gusanos negros y vivos, la manifestación física de la suciedad con la que intentó manchar tu alma. El silencio en esa sala fue absoluto, roto solo por el horror. Los médicos, más tarde, no encontraron explicación. Ningún virus, ninguna intoxicación. Su cuerpo estaba sano, pero su espíritu estaba sentenciado. Destruido, humillado y consumido por un terror que no entendía. Fue cuando volvió a tu puerta. Ya no era el hombre que se fue, sino un espectro de sí mismo. Te suplicó perdón, te rogó ayuda. Pero sus ojos no buscaban tu corazón. Buscaban un alivio, una cura para su tormento. Comprendió que su mal era espiritual, y creyó que tú, a quien había intentado destruir, tenías el antídoto. Lo miraste, y por primera vez, no sentiste dolor, solo una calma inquebrantable. No había odio en tu mirada, sino la certeza de que cada uno cosecha lo que siembra. Entendiste que su salvación o su condena ya no era tu responsabilidad, y sin decir una sola palabra, cerraste la puerta, no como un acto de venganza, sino como el acto final de tu liberación, dejando que él se enfrentara, por fin, a la oscuridad que él mismo había elegido. Y entonces, llegará el momento, cuando menos te lo esperes, en un día cualquiera, mientras saboreas la paz que tanto te ha costado reconstruir, tu teléfono vibrará. No será un mensaje largo ni elaborado, será el eco de su desesperación, condensado en unas pocas palabras patéticas. Podemos hablar, te necesito. Y en ese instante, no sentirás un nudo en el estómago, no te temblará el pulso, ni siquiera sentirás la vieja punzada del rencor. Lo que sentirás será una calma abrumadora, la certeza absoluta de que estás mirando las palabras de un extraño. Comprenderás que esa puerta que cerraste no fue solo un acto físico, fue el cierre de un ciclo kármico. Suplicará, intentará recordarte los buenos tiempos, te hablará de su infierno personal, creyendo que su dolor todavía tiene algún poder sobre ti. Pero su infierno ya no te quema, su caos ya no te alcanza. Y con esa misma serenidad, sin dudar ni un segundo, tu dedo se deslizará por la pantalla. Buscarás su nombre y pulsarás la opción que lo borra de tu universo digital para siempre. Bloquear. No es un acto de odio, es un acto de higiene espiritual. Es cortar la última hebra de un lazo que ya no te pertenece. Y al hacerlo, sentirás como un peso, el último residuo de su oscuridad, se desprende de ti. Dejarás el teléfono a un lado, mirarás por la ventana, y una sola verdad resonará en cada célula de tu ser, como un susurro del universo confirmando tu victoria. Soy libre.